Como primer punto tenemos, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Aquí, si ustedes ven, pues hay algunos que hacen anotaciones, incluso de aquí de la congregación. Aparece primera de Juan 3:4, ¿qué nos dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahorita vamos a ver esa ley de pecado. También aparece primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. ¿Ok? Todo lo que va en contra de las normas de Dios se establece como pecado. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que pecar puede ser algo malo o injusto a los ojos de Dios o no hacer lo correcto. Encontramos a través de la palabra de Dios ciertas normas, el manual de vida que llamamos nosotros los creyentes, que nos va diciendo, nos va refiriendo qué es lo malo y qué es lo bueno. Pareciera que muchos nacemos con eso, ¿verdad? Algunos le llaman intuición, ¿verdad? Sabemos qué es lo malo, pero la palabra nos va a ir refiriendo. Y eso lo podemos encontrar en Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, lo que les comentaba ahorita. También encontramos como pecado en el idioma original de la Biblia, la palabra que se traduce como pecado significa fallar al tiro y no alcanzar el objetivo. Por eso les puse esa imagen. Lo describe la palabra de Dios como errar en el blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trato el pecado me va a llevar siempre, siempre a empujar a las cosas del mal, puede decirse, aquellas que van en contra de la palabra de Dios. Y vemos en Romanos 6, del 12 al 14, que dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? Que hay una ley en nosotros que nos lleva a hacer lo malo. Este es el pecado. Es una fuerza que está dentro de nosotros que nos impulsa a hacer el mal, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver de dónde viene esta fuerza que nos ayuda, que nos impulsa a hacer el mal, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad del pecado? ¿Qué nos enfrenta? Lo encontramos en el texto. La Biblia habla por sí sola. La Biblia no le tenemos que añadir y no tenemos que quitar nada. Por sí misma nos va guiando, nos va mostrando qué significa cada cosa. ¿Cuál es la realidad del pecado? Lo encontramos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado nos aleja de Dios. Que si nosotros constantemente estamos haciendo cosas que no agradan, que ofenden a Dios, nos va a ir apartando de eso, ¿verdad? ¿En dónde lo encontramos? En Juan 1:8 al 10. ¿Por qué quise mencionar este tema, este texto ahorita? Porque hay gente que cae en la situación moral. Yo me he encontrado a la gente que le he compartido de la palabra de Dios y dice, no, pues que si yo no peco, yo no he hecho nada en contra de Dios. Ellos creen que pecar es matar a alguien, hacer algo muy grave. No, hay diferentes tipos de pecados. Entonces, aquí nos da referencia a la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién estamos engañándonos? A nosotros mismos si decimos que no somos pecadores. Claro, hay gente que cae aquí en lo moral. Bueno, yo me porto bien, yo trato de ayudar al prójimo, pero para la palabra de Dios no hay categorías que el que peca mucho, el que peca poco, no. Todos pecamos. Y como todos hemos cometido cosas que no agradan a Dios, si no lo reconocemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sale? Entonces, esa es la realidad del pecado, que tenemos que reconocer
que somos pecadores, que tenemos que reconocer que hemos fallado. ¿Y cuál es el origen del pecado? Bueno, lo encontramos en Romanos 5, 12. ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Pues aquí lo dice claramente este texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y quién es ese hombre que nos menciona aquí el texto? El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Es Adán. Adán, vemos que el Señor le dio una orden, ¿sí? Que estuviera dentro del huerto y que le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Algunas religiones lo trazan como la manzana, no la manzana. Es que ellos a través de comer de ese fruto iban a ser abiertos sus ojos. ¿Ok? Dice aquí, al principio Adán y Eva no pecaron, ya que habían sido creados perfectos. Dios creó a Adán y Eva con una naturaleza a su imagen y semejanza. Ajá. Sin embargo, dejaron de serlo cuando desobedecieron al Señor. Cuando ellos decidieron tomar de ese árbol, bueno, sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Y aquí está el texto al que sigue. Génesis 2:17. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Wow. Entonces, la gente que conoce un poco la historia y los que no, bueno, van a ir empapándose un poco de esto, pongo ahí como que entre palabras de interrogación, de pregunta. Bueno, ¿Adán murió o no murió? En ese momento que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, físicamente no murió, físicamente él siguió con vida. Pero ¿qué quiere decir morir? Fue separado de la presencia de Dios. Y una muerte espiritual. Entonces sí murió Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falló a Dios, porque hizo algo que Dios no lo había creado a Adán con esa naturaleza, pero sin embargo, bueno, cometió dio la ordenanza del Señor. Y a raíz de eso, hay algo a nosotros que a través de Adán, dice que a través de Adán entró el pecado en todos, en toda. Acordémonos que Adán y Eva fueron los primeros seres vivientes sobre la faz de la tierra. Y en consecuencia de eso, bueno, todos traemos esa naturaleza de pecado. ¿Ok? Y aquí voy, ¿de dónde surge la naturaleza de pecado? Y la encontramos en Romanos 7, del 19 al 25. ¿Qué dice? Aquí nos habla Pablo de algo tan hermoso que nos va a indicar cuál es la naturaleza de pecado que existe dentro de nosotros, que nos impulsa a hacer lo malo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a hacer lo malo. Nosotros en la iglesia lo catalogamos como la ley del pecado, dice el 21. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¡Wow! Y está hasta ahí subrayado con letras amarillas, que el mal está dentro de nosotros. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí nos da la salida. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una fuerza en nosotros que nos lleva a hacer lo malo, que nos lleva a cometer el pecado. Hay una lucha interior en nosotros. Yo lo puse así en esta imagen, ¿verdad? Porque yo me imagino que esta lucha es así, ¿no? Yo la he descrito muchas veces en la congregación. Es como si estuviéramos nosotros, si tuviéramos aquí un angelito
y un diablo aquí que nos habla, ¿no? El angelito nos va a decir, no, no lo hagas, detente, ¿no? Hay unos que le llamamos el Pepe Grillo, ¿verdad? La voz esa que nos dice, no lo hagas. Y está la voz del enemigo, no, no te va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, hay una lucha en nuestro interior. Decía Pablo, quiero agradar a Dios, quiero estar delante de Él sin pecado, sin mancha, pero hay esa lucha en nuestros miembros, que es la ley del pecado, ¿verdad? En otras culturas la describen como el yin y el yang, ¿verdad? El bien y el mal, ¿verdad? Un lado oscuro y un lado con luz que tenemos todos esto. Y esto en realidad sí existe. Dice aquí, hay una lucha en mi interior, hacer el bien o hacer el mal que hay en mí. ¿Busco agradar a Dios o busco agradarme a mí? ¿Por qué? Porque hay pecados que uno se deleita. Ay, ¿no? La gente que, por ejemplo, tiene la debilidad, no sé, se me viene por el alcohol, ¿no? Una copa, ay, me agrada, ¿no? Pero si yo sé que si yo con una copa no tengo un control, me desbordo en pasiones, pues no lo hago. Por eso, ¿qué busco? ¿Agradarme a mí o a buscar agradar a Dios? Entonces, hay una lucha en nuestro interior y pues a lo mejor eso sería el tema para otra ocasión, pero hay algo que nos puede ayudar, ¿verdad? Nosotros, que es el bautismo, ¿verdad? Que donde queda la ley del pecado herida mortalmente, ¿no? Le damos así como una estocada. No se muere por completo, ¿verdad? Porque dice que no se muere, nada más que de herida. Si a usted le cortan un dedito, pues a tantito, pues nada más hay una herida superficial, ¿no? Eso es lo que ayuda el bautismo, o el bautizo en estos casos, ¿no? Ayuda a que esa ley que hay en nuestro interior pierda fuerza, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor ese va a ser otro tema, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la naturaleza del pecado, esa ley que hay en nuestro interior que nos lleva a hacer lo malo. Y bueno, ya para terminar, porque acordemos que nuestro tiempo en el Facebook es limitado, vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Qué pasa si yo decido vivir esa vida todo el tiempo, ¿verdad? Claro que toda una acción hay una reacción. Si yo persisto en vivir así, va a haber consecuencias sobre nuestras vidas. Yo les enseño mucho ahí donde trabajo, ¿no? Hay leyes, hay cosas que nos dicen, si yo, por ejemplo, voy manejando y me paso un semáforo, ¿verdad? ¿Qué voy a recibir como consecuencia? Una infracción, ¿verdad? Yo dije, no pasa nada, nadie me vio, a lo mejor en este semáforo, ahora, pero con las fotomultas, ya todos estamos así como que al ojo, ¿no? Y así pasa. A lo mejor decimos, Dios no me ve, ¿verdad? Nadie me ve, mi familia no me ve. Pero acordémonos que una de las características de Dios es que es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Él está en todos lados. O sea que nos podemos esconder de todos, menos de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias del pecado? Dice, el pecado se presenta en la vida del hombre como algo deleitoso y de hecho trae un placer temporal en la vida del ser humano. Sin embargo, sus consecuencias son trágicas para aquellos que lo practican, ya que vimos que el pecado es transgredir la ley de Dios y esta ley se transgrede a través de practicar cosas que la Biblia nos enseña. Por eso les mencioné que la Biblia habla por sí sola. La Biblia es un manual de vida que nos va diciendo en cada circunstancia, si nosotros nos damos el tiempo de buscar, nos va a hablar cuando estamos deprimidos, nos va a hablar cuando estamos solos, pues si estamos pasando una situación familiar difícil. Igual es con el pecado. Dice que aparentemente el pecado es deleitoso, es gusto. ¿A quién no nos gusta, verdad? Andar pues tras cosas de la carne. Ayer nos mencionaba un poco el pastor Miguel de ese hombre, ¿verdad? Que se deleita en cosas de la carne, y ahorita voy a mencionar un poquito cuáles serán la lista que Dios nos dice, ¿verdad? Que nos estipula en la palabra de Dios, cuáles serían las consecuencias del pecado. Y yo lo trazo así como un árbol. La raíz, el tronco, es el pecado, y los pecados son los frutos que hay, que cuelgan de ellos, ya sean las envidias, las borracheras, las inmundicias, la lascivia, la lujuria, las disensiones, los pleitos, ¿verdad? Todo eso serían las consecuencias o lo que Dios aborrece, ¿verdad?
en nosotros. ¿Y en dónde las podemos encontrar? Si hay algunos que nos muestran sus notas. Bueno, ayer la mencionaba, una de ellas es en Gálatas 5:19, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí nos da una listita, ¿verdad? Pues yo digo, te pones una listita y palomeas, ¿no? ¿Dónde estoy fallando? ¿No? Eso es lo que nos habla esto, escudriñar que hay aquí en mi interior que se inclina sobre las cosas del mal. Y aquí, por ejemplo, nos da unas listas bien hermosas, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¡Wow! Es una lista tan grande y dice hasta abajo, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es claro, Dios estipula las cosas para que obedezcamos, ¿verdad? ¿Dónde más podemos encontrar una de estas listas? En Primera de Corintios 6, del 9 al 10, donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahí nos da otra lista, ¿verdad? También podemos encontrar donde podemos distinguir qué es pecado, qué es lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Es en Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Wow. Creo que aquí hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que revisar. Y donde también podemos encontrar es en Apocalipsis 22:15, ¿no? Que los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, voy a hacer una pequeña pausa. La idolatría no nada más es tener figuras. Hay cuántos idolatramos a una persona, a un hijo. Ahí también entra la idolatría, ¿verdad? Y pues bueno, aquí nos da, a ver, espero que les haya servido, qué es el pecado, ¿verdad? Es aquello que no le agrada a Dios. Como conclusión, bueno, el pecado entró a este mundo por medio de la desobediencia de Adán. Y así todo hombre nace con naturaleza pecaminosa, que lo impulsa a hacer el mal. La paga del pecado es la muerte, pero Dios ofrece un medio de salvación, que es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y es gracias a nuestro Señor que podemos llegar a obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte, sabiendo que un día todo mal tendrá su fin. ¿Ok? No lo quiero dejar, ahí el pecado, no. Hay una salida para ese pecado. Alguien que pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Y cargó con toda nuestra maldad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesarla. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? No ocultarnos. Y pues ya por último puse estos textos que dice Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y esa es una invitación. Usted quiere algo, así quiere alcanzar la misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, ir delante de Dios y decirle, reconocer, Señor, soy he fallado, pero reconozco que sin ti no soy nada. También podemos encontrar en Gálatas 6:7, donde dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. A él no lo podemos burlar, nos podemos esconder del jefe, nos podemos esconder de los amigos, pero de Dios no. Y por último, Juan 8:34, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Si yo persevero en estar en esa condición, me voy a hacer esclavo de él. Entonces, Dios nos llamó a libertad, ¿verdad? Jesús nos da una salida, pero ¿qué tenemos que reconocer? Todos hemos fallado. Hay gente que se cataloga como moral, se cae en gente moralista. Yo no hago, yo no ofendo, pero algo hay dentro de nosotros que nos lleva a hacer el malo
cuanto más seas la persona más buena del mundo, porque hay gente que así piensa, ¿verdad? Todos fallamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Así nos dice la palabra. Bueno, y me despido con esto. Espero les haya servido y pues continuamos con la oración. Gracias.